La verdad es que yo no pensé que iba a ser una persona así tan fuerte. Mas el Señor también, yo supongo que para mí los días, cuando el sol es un día más alegre, cuando hay mucho sol también es muy pesado, pero creo que el Señor está regalándonos estos días, ¿no? Estos tiempos de solcito, que no llegue el invierno. Muy bien, en esta mañana vamos entonces, ya estamos preparados. Hoy día se ha salido a hacer evangelismo. Casi ya todos los que han ido me parece que han llegado. Ya lo encontraron en nuestra leguita, ponen la cielita. Sí, ya lo encontraron. Menos mal, gloria a Dios, ahí está. Nuestro hermano Lucio llegó solo, ¿qué pasó? Se me perdió la presidenta. Bueno, se quedó evangelizando seguramente allí, ¿no? Compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, gracias a Dios por ello. De verdad que siempre es una alegría cuando predicamos la palabra, ¿no? Cuando le mostramos a otras personas el amor de Dios. Que Dios no es un Dios lejano, que es un Dios que siempre quiere tenernos cerca, quiere sanar nuestras vidas, restaurar nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien, ahora sí entonces, a ver, ya tiene su Biblia, ábrela, me parece que es en Hechos 10, seguimos en Hechos 10, así que abra su Biblia para poder recibir en esta mañana la palabra del Señor. Amén. ¿Amén? Sí. Hechos 10, seguimos con... ¿Cómo se llama el personaje que estamos estudiando? Cornelio, ahí está. Buenos días, mis amados, que el Señor les bendiga. Como decía la pastora, sí está viendo un poquito de sol, pero no se desabrigue porque puede ser que el sol se vaya en 5 minutos y vuelva en 1 hora. Pero igual, gracias al Señor porque dice la palabra que Jesús es el sol de justicia. ¿Ven? Él es el sol de justicia, que aunque no salga el sol o que las nubes la opaquen, pero el sol de justicia, que es Cristo, siempre va a estar alumbrando todos los días en nuestra vida. Sí, porque yo sé que a la mayoría le gusta el sol, a mí también. Cuando no hay sol, hace frío. Y cuando está nublado, anoche ha llovido, ¿cierto? ¿No se dieron cuenta que llovió? ¿No? Sí, llovió, pero aún así, ¿no? Pues dices, no, ¿cómo está el día? Está triste, está lloviendo. Pero igual, cada día en nuestra vida puede saber de que el Señor siempre va a glorificarse. Amén. Él tiene algo nuevo para nuestra vida. Si quieres que está a tu lado, Dios tiene algo nuevo para ti hoy. Él tiene algo especial para tu vida. Así que vamos rápidamente a la palabra del Señor. Estamos, como dice la pastora, es verdad, no se nos reveló carne ni sangre, sino es nuestro Padre Celestial. Y está en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 10. Estamos estudiando la vida de este hombre, padre de familia, Cornelio, hombre de oración y de ayuno también, hombre piadoso. ¿A cuánto nos gusta ayunar? Dice, no, el pastor necesita un día más de ayuno. Mi hermano que está a mi lado, no, necesita un mes de ayuno, de oración para que esté fuerte. Pero no solamente era un hombre de oración, sino era un hombre que también tenía en su corazón algo que muchos de nosotros necesitamos en nuestra vida, que es tener expectativa. Yo quiero que vayamos al versículo, exactamente el versículo 33 de este libro de Hechos, capítulo 10. En el versículo 33. ¿Lo tiene ya? Hechos capítulo 10, versículo 33. Dice así. Así que luego envié por ti, dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Venga conmigo una vez más.
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y esto es lo que Cornelio tenía. Cornelio tenía ese corazón de estar expectante a lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos, por ejemplo, creemos que un día el Señor nos va a llevar a Jerusalén? A los que no, levanten su mano, ¿quiénes nunca han ido a Jerusalén? Yo ya sé quiénes no han ido, pero levanten su mano. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos desearían que el Señor nos lleve a Jerusalén, nos lleve a la tierra de la promesa? Amén. Por ejemplo, eso es tener fe, pero también desde ya es declarar lo que va a pasar en tu vida. Así como que, digo, pero ¿para qué ir a Jerusalén? Porque ahí es el lugar donde el Señor va a volver. Dice la palabra que el Señor volverá sobre los montes de Jerusalén. Ahí, y como dice el apóstol Juan, dice, todo ojo le verá. Es decir, ahora nosotros sabemos con todo de la tecnología que cuando pasa un acontecimiento en el mundo, todos lo pueden ver, todos los que tienen la tecnología pueden verlo. Pero el Señor dice, cuando dice todo ojo lo verá, es porque el Señor, cuando Él venga, será el acontecimiento de este tiempo poderoso. Y cuando Él venga, Él vendrá ya no como siervo, como vino la primera vez, como lo registra así los profetas, el siervo sufriente, el siervo que entregó su vida por nosotros, sino Él vendrá como el rey de nuestra vida, como el rey de las naciones, como el rey del universo. Entonces, todos nosotros que tenemos una expectativa, tenemos que celebrar eso que Dios va a hacer desde antes que yo lo tenga. Usted sabe que en el pueblo de Israel hay muchas promesas. El pueblo de Dios, cuando le dio su palabra a su pueblo, Dios le dio muchas promesas, le dio muchas palabras, pero esas promesas y esas palabras eran para que haya una expectativa en el corazón. Y lo que hace falta en este tiempo es crear una expectativa en nuestra vida de lo que Dios va a hacer. Si yo te digo, por ejemplo, mañana, el Señor me dice que te vas a ganar la tinta. Pastora, ¿cómo? ¿Dónde? Dígame, ¿cuál es el número? Entonces dice, claro, sí, por supuesto, ¿no? Aunque somos movidos muchas veces a las cosas naturales, pero las espirituales son las que son eternas y tienen para nuestra vida una porción mayor de aquello que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Entonces Cornelio tenía esa expectativa en su corazón. Él, mire, no era entre comillas, un cristiano de ese tiempo todavía, porque no conocía a Jesús. Recién el apóstol Pedro recién iba a predicar el mensaje. O sea, este libro de Hechos capítulo 10, como le dije, es una puerta abierta a el propósito del Señor para con las naciones de la tierra. El propósito de lo que Dios quiere hacer, porque aquí vemos a un hombre que dice que es temeroso y que simplemente hace justicia. Y es la puerta para que el corazón de toda persona que no conoce al Señor pueda recibir, pueda abrir su corazón. Hoy día que se ha ido a evangelizar, yo creo que muchos han tenido esa experiencia de que Dios ha puesto en el camino a personas para que le amen al Señor y esas vidas puedan ser transformadas y esos corazones puedan volver al camino del Señor. Como decía esta canción, ¿no? Hay júbilo en la casa del Señor. Y todos queremos que esta casa sea llena y cuando estemos en un lugar mucho más grande, cuando estemos en un lugar mucho más grande, entonces todos vendrán y dirán, así el Señor hizo, tocó el corazón de la vida de las personas. Por favor, dile que está a tu costado, levántate. Toma posesión de aquello que Dios ha puesto en tu vida. Ten expectativa de lo que el Señor va a hacer.
¿Saben por qué? Yo creo que cuando dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18, cuando dice que el evangelio es poder de Dios, dice la palabra que el justo, dice, por la fe vivirá. Esa palabra significa, en otras palabras, confianza en que Dios va a obrar, en que Dios va a hacer un nuevo camino. O sea, como dijo Jesucristo, ten buen ánimo, ten expectativa de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Entonces, Cornelio tenía, a pesar de todavía no tener todo el conocimiento de esta palabra, no conocer al Señor, porque recién le iban a predicar el Evangelio de Jesucristo. Él tenía expectativa de algo que iba a ocurrir en su vida. ¿Y saben? A veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué no? A mí me gustaría, así como dicen, que se encontraran personas con ángeles y Dios les habló y Dios puso en el camino personas para poder hablarme y poder dar una palabra. ¿Saben? A veces no tenemos ese encuentro con el Señor porque nos falta expectativa en nuestra vida y sobre todo lo que hace la expectativa. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios va a hacer algo grande en tu vida? Por favor, dale un codito al que está a tu lado, creo que todavía no se ha despertado. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo en tu vida, algo grande en tu vida? Pero mira el que está a tu lado. Es de creyente o de alguien que tiene expectativa. Entonces, cuando yo creo que Dios tiene algo para mi vida, o sea, cuando Dios va a tocar mi vida, cuando Dios va a hacer algo, entonces ese es el ingrediente para que el Señor manifieste su poder y su presencia en mi vida. Si yo no tengo eso, siempre me voy a estar quejando. Ay, el Señor no me visita. Ay, el Señor no está conmigo. Ay, el Señor no me provee. Ay, el Señor no hace nada para mí. ¿Cuándo se acordará el Señor de mí? Entonces, ese no fue el discurso de Cornelio. Y aquí en este pasaje encontramos el secreto para que en tu vida suceda lo sobrenatural. A ver, pregúntale dónde está a tu lado. ¿Quieres conocer el secreto? En realidad, no hay ningún secreto porque la Biblia está abierta. Y está simplemente para que tú la encuentres y lo busques. Y lo que tenía por medio era esa expectativa que generaba el hecho de que uno sea consciente de que el Señor está en este lugar. De que el Señor está obrando. De que el Señor está caminando contigo. ¿Sabe que a veces por nuestra vida natural, nuestra vida sin el principio de la palabra, nosotros vivimos y caminamos pensando que toda nuestra vida es natural? Es todo lo que vamos a conseguir, es lo que nuestra fuerza. Y no estoy diciendo acá, porque la palabra dice que el que no trabaja, ¿qué cosa? Que no coma. Entonces, si yo no trabajo, no voy a comer, pero yo tengo que entender que aparte de ello, hay algo sobrenatural que Dios puede hacer en mi vida. Por favor, dile que está a tu lado. Hay algo sobrenatural. Si yo puede hacer en mi vida. Hay algo poderoso. Entonces, Cornelio tenía esa expectativa. Y lea conmigo, por favor, otra vez ese versículo 33. Y dice ahí que yo envié por ti, Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia del Padre. ¿Cómo alguien que no conoce la palabra, alguien que no ha recibido el mensaje del Evangelio, puede ser tan firme en decir, estamos en la presencia del Señor? Yo quiero decir que Dios habita en el lugar donde es celebrado. Dios habita en el lugar donde uno es consciente que Él está. ¿No te ha pasado a ti cuando conversas con alguien? ¿Cuánto le gusta conversar? Siempre es bueno una buena conversación, ¿cierto?
Hay muchos temas para conversar. Pero tú te das cuenta que en tu conversación, tú no puedes, si deseas tener una buena conversación, tú no puedes, es decir, hablar todo. Tienes que saber qué cosa. Escuchar. Porque cuando tú escuchas, entonces tú puedes saber que esa persona que te está escuchando dice, ah, él está atento, es que me quiere hablar. Es como decir, cuando evangelizamos, ¿no? Evangelizamos y no dejamos hablar a la persona. De repente tiene una pregunta. Ah, ella sí me quiere hablar. ¿Y cuántas veces nosotros nos ha pasado de repente a los esposos que nuestra esposa nos está hablando, nos está diciendo cosas importantes, querido César, querido Pastor Agustín, querido Lucio, que te vayas preparando también, querido Roberto? Cuando ella nos habla y nos dice cosas importantes, y nuestra mente, ¿dónde está? Si está frente a un televisor y está por meter un gol del equipo que nosotros alentamos, ay, ay, ay. Justo en el momento de prestarte atención en todo, pero en ese momento final te distrajiste. Y a veces pasa en nuestra vida. Dios nos habla, le escuchamos, pero en el momento donde Él quiere tocar nuestro corazón, ahí no somos conscientes de su presencia, de que Él quiere hablar a lo profundo de nuestro mundo. Entonces, Cornelio desarrolló en su corazón, y por eso yo quiero decirte, las cosas espirituales se desarrollan. No es que tú dices, ay Señor, visítame, ay Señor, trae una unción sobre mí, ay Señor, que me ponga manos para recibir, ¿no? Algunos dicen, no, pastor, ore por mí, póngame manos que reciba la sabiduría. Eso puede ser una oración y un deseo de tu corazón, pero todo eso se trabaja, tiene que estar a tu lado. Las disciplinas espirituales se trabajan. ¿Cómo? Se trabajan primero teniendo expectativa. Dos, sabiendo reconocer lo que va a suceder, lo que va a pasar. Yo por eso te pregunto, ¿cuántos creemos que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida? ¿Cuántos nosotros creemos que Dios va a obrar en un momento indicado? Porque la palabra del Señor, por eso la pastora leyó al comienzo, ¿no? Y el Señor te hizo tantas cosas que hizo aquí. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y el Señor nos ayudó. Y grandes, y diremos todos, como dice la grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Y estaremos alegres. Estaremos gozosos. Entonces, tenemos que aprender. Cuando tú vienes a la casa del Señor, no estás solamente viniendo a escuchar una canción, a escuchar una palabra. Tú estás viniendo a encontrarte con el Señor. Él está en este lugar. Su Espíritu Santo está donde Él es deseado, donde Él es reconocido, donde Él es admirado, donde a Él se le da un lugar. Si no sucede nada en nuestra vida, nunca va a suceder nada en nuestra vida, si no hay un deseo. Por ejemplo, aquí en esta mañana, tú puedes ser consciente. Si todo tu ser, si todo tu corazón, si todas tus fuerzas están expectantes de lo que el Señor va a obrar y va a hacer en ti. Entonces, Cornelio, sin conocer la palabra, sin conocer el evangelio, sin conocer todavía a un pastor, sin tener un pastor, sin tener un líder, él comenzó a trabajar en su vida una expectativa para reconocer cuándo el Señor tenía que obrar. Entonces, cuando el Señor, y por eso le dice, no, pues bueno, conmigo otra vez, la parte B, dice, entonces ahora pues todos nosotros, él como líder dice, todos nosotros estamos aquí. O sea, él estaba como padre de familia, estaba como un líder y hasta como un profeta. Porque él estaba diciendo, aquí estoy con mis mejores amigos, aquí estoy con mi familia, estoy en mi casa. Él, sin entender todavía muchas cosas, entendía que había un territorio. Tú sabes, padre de familia, que Dios te ha entregado a ti un territorio y el territorio es tu casa.
todo lo que pase con tu casa es responsabilidad tuya y también es bendición tuya. Porque el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros los varones, a los sacerdotes, por lo que, cómo hemos cuidado nuestra casa, cómo hemos dirigido y cómo hemos declarado con nuestra boca lo que va a pasar en mi casa. Si yo digo, ay, en mi casa no va a pasar nada, ay, mis hijos no me entienden, ay, no, que mi esposa tampoco, ya está actuando como la mujer de Job, ay, ya, Señor, ya. Siempre voy a tener una palabra de aquello natural que puede, entre comillas, pasar, pero siempre el Señor se va a glorificar en nuestra casa. Entonces, Cornelio entiende su posición y dice, todos nosotros que estamos aquí, dice, en la presencia de Dios, dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué tremendo es esto, ¿no? Dice la palabra que nosotros somos el pueblo de la promesa. Pero también cuando el apóstol Pablo comenzó y los apóstoles comenzaron a enseñar esta palabra bendita, bueno, en ese tiempo era la ley y los profetas solamente, porque todavía no había el evangelio de Lucas, ni Marcos, ni de Juan, ni de Mateo, ni Hechos tampoco. Pero toda esa palabra, el pueblo necesitaba aprenderla en su corazón para ponerla en práctica. Día conmigo, yo leo la palabra, la poner en práctica. No la leo solamente para tener el conocimiento, porque el conocimiento envanece, más la piedad, o sea, el poner en práctica todo aquello que Dios me habla, me hace un hombre y una mujer firme y los principios de él. Entonces, cuando él entiende esta palabra, cuando él entiende en su corazón que es necesario que todo lo que escuche él, todo lo que escuche de lo que va a decir Pedro, porque es Dios quien le ha mandado, le ha hablado a través de un ángel, que le hable, todo eso, dice, nosotros estamos en la presencia y vamos a oír todo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y el pueblo se volvió el pueblo del libro. El pueblo, o sea, la iglesia naciente o la iglesia, entre comillas, primitiva, se convirtió en el pueblo del libro. ¿Saben por qué? Porque ellos, dice, llevaban la inscripción en sus casas. ¿Saben dónde nacieron los colegios? Que ahora son los centros de altos estudios, las universidades. ¿Sabe usted? Pregúntame, ¿dónde nacieron los colegios? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? ¿Saben dónde nacieron? En las casas. Fue allí, porque el Señor le dijo, habla la palabra. Cuando estés en tu casa, al levantarte, al almorzar, al salir, anda por el campo, habla, pero habla a los de tu familia, a los de tu casa, bendícelos. Y esa es la esencia. Bueno, ahorita digamos que demoramos mucho para poder explicarles cómo surgió todo ello, pero fue en las casas. Y en la casa está la educación. Hoy en día necesitamos ser el pueblo de la palabra, el pueblo de los principios, el pueblo de todo en la casa. Mira que está a tu lado, es en la casa, donde se genera ese avivamiento, donde aprendemos los principios. Y sobre todo, como lo está entendiendo Cornelio, está diciendo, o sea, todo lo que nos mandes, todo lo que dice tu palabra, en otras palabras está diciendo, todo lo que dice esta palabra como un mandato, nosotros vamos a obedecer. Está poniendo su corazón, su vida, para que el Señor hable. Y por eso, qué bueno es leer la palabra, ¿ven? Qué bueno es poder estudiarla, qué bueno es poder, mejor todavía, ponerla en práctica. Entonces, ¿cuánto queremos que haya un avivamiento en nuestra casa? ¿Ven? Y dice la palabra que cuando ellos comenzaron a escuchar todo el mensaje del Señor,
versículo, vaya conmigo por favor, versículo 17 dice, no, perdón, el versículo 27 dice, y hablando con él entró y halló, dice, a muchos que se habían reunido, 28, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, no, es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame a ningún hombre común o inmundo. Entonces, sigue explicando y mientras está hablándoles la palabra, mientras está diciéndole todo lo demás, allí es el momento donde, por esa expectativa, por esa, por ese reconocer la presencia de Dios, que lo hace Cornelio, dice el versículo 42, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo se posó en ese lugar, el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, en esa casa. Y todos los que estaban escuchando, que era el primer mensaje de evangelismo, o es el primer mensaje de la palabra que escuchaba, y en ese momento el Espíritu Santo descendió. Yo quiero decirte, y quiero preguntarte primero, queremos que el Espíritu Santo así descienda sobre nuestras casas, que se manifieste, que el poder de Dios, porque comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, y comenzaron a glorificar a Dios, comenzaron a ministrar el corazón de Dios. Dice, el Espíritu Santo se derramó ahí, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo dijo, este es el lugar donde yo puedo estar, donde yo puedo morar, donde yo puedo visitar, donde yo puedo aún hacer mi casa. El Espíritu Santo quiere hacer que nuestras casas sean ese lugar de su presencia. Porque al final de cuentas, toda casa es un lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos esa obra poderosa de ser testigos. Porque dice la palabra ahí, que dice que a Pedro le dijo, Señor vino y nos dijo que nosotros seamos de testimonio y que también llevemos sanidad a aquellos que necesitan. ¿Cuántos queremos que nuestras casas se conviertan así? Un lugar de avivamiento, un lugar donde la presencia del Señor. Entonces, tenemos que reconocer y tener expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer. Yo creo en mi corazón que viene un tiempo especial, no provocado por el pastor ni la pastora, provocado desde el cielo, por la expectativa de nuestro corazón, por la expectativa de saber reconocer la presencia del Todopoderoso. Yo creo en mi corazón que en esta mañana incluso el Espíritu Santo viene para manifestar la presencia del Padre, para manifestar que no estamos huérfanos, que Él está con nosotros. Porque dentro del ministerio de Jesús, todo lo que el Señor Jesús hizo, dice la palabra, y vaya conmigo para terminar esta parte. Dice, versículo 38, dice, y como Dios, dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba conmigo. Dile que está a tu lado. Dios te ha llamado para que su presencia habite en tu casa, en tu vida, en tu familia, en aquellos
que tú le vas a hablar, que tú le vas a compartir, pero también, o sea, predicar, ser testimonio, ser testigo, hacer bien. Cuando habla de hacer bien, está hablando de predicar las buenas noticias, porque buenas noticias es el evangelio del Señor. Y cuando habla de hacer bien, es eso. Es con tu vida, con tu testimonio, con mi testimonio, ayudar a aquellos que necesitan de la gracia, de la bendición. Y Jesús dice que estuvo haciendo muchos bienes. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu, la unción y el poder de Dios estaba en su vida. El poder de Dios no es para decir, yo soy poderoso, soy invencible. No, es para hacer bien a las personas. Para llevar la sanidad del Señor, para sanar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Y la garantía de ese cumplimiento de esa palabra es porque Dios estaba conmigo. ¿Saben cuándo las personas van a decir que Dios está con nosotros? Cuando se manifiesta esta esencia de su evangelio. ¿Cómo puedo yo decir que yo soy un hijo de Dios si no hay ese testimonio vivo de la presencia del poder de su Espíritu Santo? Aquí tenemos dos cosas, pero el Señor quiere hacer mucho más. Pero reconocerán las personas. Yo sé, por ejemplo, que el Señor está con mi hermana María. Dile al Señor, está con mi hermano Juan, está con mi hermana Adelaida, está el Señor con la vida de la pastora Ruth, está el Señor. Yo puedo ver de que verdaderamente es la presencia del Señor que está caminando con sus hijos. ¿Por qué? Porque podemos reconocer que el Señor ha venido a tomar el lugar de su casa. Que el Espíritu Santo nos dirija en este tiempo y nos ayude a crear una expectativa, a crear eso poderoso que dice aquí su palabra. Y que sin necesidad de que le digan al Espíritu Santo que venga, que aquí no encontramos que en ninguna palabra que le dijeron Espíritu Santo ven. ¿Saben cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando fue reconocido, cuando fue entendido en los corazones que había una expectativa, un deseo que él venga, que él esté en ese lugar. ¿Y cuántos queremos que Dios haga eso? No solamente aquí, en nuestra vida donde vayamos, que hay expectativa, el Espíritu Santo, cámbianos, transfórmanos, haznos del cielo, más que de la tierra, haznos entender, Espíritu Santo, enséñanos, dirígenos, encamínanos, llévanos, Señor, a donde tú quieres. Padre, en esta hora estamos aquí, Señor. Y al entender esta palabra, entendemos, Señor, que tú quieres hacer un avivamiento en nuestra vida, en nuestra casa, Señor, en nuestra familia. Tú quieres obrar, Señor. Reconocemos que tú quieres levantar, Señor, a tu pueblo para una cosecha gloriosa, para el tiempo de ser testigos, de ser testimonios, de ser un testimonio vivo de que tú reinas, de que tú estás vivo, Señor. Por eso creemos, Señor, que tú estás vivo, que tú resucitaste, que el poder de tu resurrección hizo que nosotros creyéramos. Porque, como dice esta palabra, tu resurrección no fue manifestada a todos, fue manifestada a los discípulos, fue manifestada tal vez a los apóstoles y a las personas que estaban ahí en la tumba, y a otros 50, como dice tu palabra en el libro de Corintios, y todos los demás que no te vimos físicamente resucitar, creemos por fe que tú resucitaste, que tú, Jesucristo, resucitaste de los muertos y vives. Aunque lo hayamos visto en las películas,
Pero nosotros creemos el testimonio dado por esta palabra. Creemos, Señor, tenemos confianza de que tú has resucitado, venciste la muerte y vienes, Señor, otra vez. Y por eso, Padre, nosotros reconocemos en esta hora que tú eres Dios, que tú eres poderoso y que tú puedes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Creemos tu resurrección. Creemos que tú estás vivo, Señor. Y creemos que tú nos has llamado a algo poderoso. Si tú crees esta palabra, Dios te ha llamado a algo poderoso, y que lo vas a hacer y lo vamos a hacer a través de la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, si tú crees de todo tu corazón, entonces puedes decirle, levantando tus